tal si pudiésemos ver al interior y apreciar cómo cada pequeño trauma, cada pequeña herida se materializa y nos atormenta con el fulgurante recordatorio de que no somos más que aquella instancia de dolor y sanación que compuso nuestra personalidad? Silent Hill sembró un legado sin precedentes en el mundo del videojuego, y esto es un hecho. Todo el mundo que está involucrado en este ámbito conoce o ha oído mencionar del título. Este se consolidó como una piedra angular del género de terror en los videojuegos, lo que conlleva inevitablemente a preguntarse el por qué. ¿Qué distinguió este título de juegos de terror contemporáneos y previos? Resident Evil ya se hallaba liderando las ventas y se había instalado como un clásico del survival horror, que ya en sí mismo había logrado distinguirse de otras entregas debido a su depuración de mecánicas como la gestión de recursos, el énfasis cinematográfico en la puesta en escena y una tensión constante que se mantiene a lo largo del título. Por otro lado, Alone in the Dark había demostrado en su talante pionero el poseer un ápice más pausado y atmosférico en lo que terror respecta. Y, por último, Corpse Party del 96 y Clock Tower habían demostrado dar una mirada alternativa al género del terror y el suspenso, que no recaía necesariamente en unas mecánicas de confrontamiento directas o un motor gráfico en 3 dimensiones. Entonces, reiteramos la interrogante: ¿qué fue lo que distinguió a Silent Hill del resto de entregas e hizo que este pasase a la historia? La respuesta a esta pregunta consta de 4 elementos principales. En primera instancia, la incorporación de una dimensión psíquica con énfasis fundamental en lo inconsciente y lo íntimo respectivo al terror mismo, como pilar de la construcción de mundos, es algo que no se había explorado en las narrativas de los videojuegos jamás. Más aún con el enfoque casi psicoanalítico que caracteriza a Silent Hill. Los traumas, heridas, recuerdos, relaciones, fijaciones, amores, traiciones, etc. Todas las pasiones humanas más oscuras que caracterizan la naturaleza de nuestra mente vulnerable y nuestro universo psíquico subjetivo y personal cobran un cariz excesivamente profundo en Silent Hill. Esto se explora, por supuesto, desde el catalizador narrativo de esta obra, que vendría a ser Alessa. Es en Alessa que todas las características mencionadas cobran vida y forma. Sus traumas y vivencias proveen de vitalidad mortífera a este enfermizo mundo que ahondaremos, desde la carne y vivencias de Harry Mason. En segunda instancia, lo que caracterizó a Silent Hill fue su dirección subversiva bastante original y tan meticulosamente planificada para la época. El diseño sonoro, tanto de la música como de los sonidos ambientales y efectos especiales, la dirección de cámara, los modelados, diseño de monstruos y niveles, el guión, etc. Todos estos elementos involucrados en la producción del juego tienen una identidad y unas características que, a la hora de ser analizados, tanto en conjunto como aisladamente, brillan por su solidez y originalidad. Cada uno de estos elementos será revisado más meticulosamente adentrado este análisis. De momento, solo queda mencionar los sólidos y originales que son y fueron. El tercer motivo que distinguió a Silent Hill fue el haber optado por una narrativa implícita que a veces era algo críptica. Este es un videojuego que cuenta su historia de manera sutil y codificada. Debes buscar la narrativa y los indicios que te cuenten los sucesos que van dictando el mundo por el cual te mueves. Si no exploras este mundo y no haces un esfuerzo en ello, este no hará nada por hacer que te enteres de qué está pasando a tu alrededor en profundidad. Y el cuarto y último motivo fue el de haber llevado a unos puntos jamás explorados el terror atmosférico. En este apartado, el diseño sonoro en su gran extensión y la incorporación de temáticas oscuras cobran una relevancia imperiosa. Si bien Alone in the Dark y otros títulos utilizaban este elemento, en Silent Hill la atmósfera juega un papel menester. Estos 4 puntos y más por ver fueron los que posicionaron a Silent Hill y a su equipo desarrollador, el Team Silent, como uno de los fenómenos más importantes que han acontecido dentro del género de los videojuegos de terror en la historia.
La construcción endocéntrica en el lenguaje se define como un sintagma, grupo de palabras que cumplen con una función, que consta de un origen, un núcleo, que es un elemento indispensable, y de otros elementos prescindibles que complementan el núcleo. Como toda historia narrativa se fundamenta a sí misma en el lenguaje, resulta lógico pensar que las mismas reglas que aplican para la lingüística aplican de igual manera para las narrativas y las historias que consumimos todos los días en películas, videojuegos, libros, etc. Dicho esto, si extrapolamos estas bases lingüísticas a cómo se estructura una historia, un elemento endocéntrico es aquel ítem indispensable, ya que sin él no habría una historia, y los elementos exocéntricos son aquellos que, si bien son complementarios del núcleo y sirven para comprenderlo, son reemplazables. Esto, como ya se mencionó en el video de Brave, Alessa en Silent Hill es un personaje endocéntrico, ya que si la quitamos de la fórmula, el resto de personajes junto con el pueblo se viene abajo. Todos los personajes del juego no pasan de ser meros arquetipos, a excepción de Alyssa, todo hay que decirlo. Harry es el padre preocupado, Sybil cumple el rol de It's dangerous to go alone like this, Dahlia Gillespie funge meramente como el rol de villana y poco más. Esto llega a tal punto de que los insectos, perros, niños y pterodáctilos, que no son más que enemigos y jefes, tienen mucho más que aportarnos a la historia del juego que el elenco de personajes antes mencionado. Ahora, con todo esto dicho, ¿qué hace que Alessa sea tan buen personaje o qué es lo que la hace tan importante? Bueno, que tanto el elenco de personajes enemigos tienen un valor en la narrativa debido a lo que simbolizan para Alessa. Dahlia Gillespie gana valor cuando sabemos que ella simboliza todo lo que Alessa aborrece. Dahlia es la causante directa de todo el dolor que Alessa sufrió y es además el recordatorio de aquella figura de afecto ausente que nunca tuvo. Hoffman y el resto del hospital, omitiendo a Alyssa, claro está, son vistos como monstruos para ella porque nunca persiguió que se preocuparan sinceramente por ella, simplemente la miraban como un objeto. Harry tiene más valor simbólico que de personaje, ya que él representa todo lo que Alessa en sus primeros 14 años de vida nunca tuvo: amor, afecto, una familia. Esta misma asociación se puede hacer con los enemigos del juego. Los insectos, si bien son enormes, son el único enemigo en la saga de Silent Hill que no está deformado o corrompido. Esto se explica porque si ponemos atención en el cuarto de Alessa, este está lleno de libros de insectos o lleno de referencias de estos mismos, dando a entender lo mucho que estos significan para ella y que le dan mucha alegría. Los niños y perros son dos enemigos que igual constituyen un terror y un rencor importante. Por un lado, los niños, o esta especie de topos en la versión censurada, son como ella veía a sus compañeros de escuela, seres carentes de humanidad, sumamente hostiles. Esto explicaría por qué Alyssa es la única enfermera que Alessa no veía como un monstruo, porque sentía preocupación real proveniente de ella, y los perros constituyen un miedo muy profundo. Ahora, notan el detalle que si quitamos a perros por gatos, niños por adultos, insectos por juguetes, cambiamos la figura materna negativa por una positiva, si bien la historia cambiaría, el mensaje o el núcleo de Silent Hill seguiría estando ahí, seguiría siendo el mismo, pero podríamos decir lo mismo si quitamos a Alessa. Y aquí es donde más brilla Silent Hill como mundo y ver lo bien hecho que está Alessa y Lisa, pero paradójicamente es también donde podemos ver y podemos notar más las falencias en cuanto a personajes, y esto ya depende del espectador, qué tan bueno o malo es que Silent Hill haya dejado tantos cabos sueltos o desaprovechado un mundo tan rico como el que tenía presente. Dichos todos estos puntos, corresponde iniciar el análisis del juego en sí mismo. Gran parte del concepto, la historia y la narrativa de Silent Hill fue obra de Keiichiro Toyama, quien en este título pudo coronarse por primera vez como director de videojuegos. Previamente, en los títulos Snatcher e International Track and Field, solo había asumido el rol de diseñador. Magnánimo, imperioso, subversivo, pionero. Que tengan un excelente día. No obstante, basta de formalidades históricas con aires intelectualoides y vamos a por faena de la buena. La historia comienza con Harry y su hija Cheryl. Cheryl, como es una pendeja insoportable, comienza a joder a Harry con que quiere ir a un pueblito llamado Silent Hill. Harry, que como padre es bueno y accede a llevarla a un pueblo alejado de la mano de Dios, pero como conductor deja mucho que desear, chocan y mueren. No, pero hubiera sido bastante gracioso. El caso, no se encariñen mucho con esta pendeja, ya que desaparece a los 10 minutos y ya no vuelve a aparecer más. Tampoco intenten empatizar con Harry, ya que tiene tanta personalidad como una puta piedra, y recen para que no le escupan a su pantalla después del 10º Have you seen a little girl anywhere? Siguiendo con esto, Harry despierta de una pesadilla causada por mezclar Coca-Cola con cosas que no son Coca-Cola y se encuentra con Sybil, la waifu de muchos, que siendo honestos no entiendo el porqué. Bueno, supongo que hay un par de razones del por
porque una es que se parece a Leon y la segunda es que, supongo que tiene salud. Va al caso. Después de cumplir su rol de It's dangerous to go on like this y marcarse mi trabajo aquí ha terminado, adiós, no la volvemos a ver sino hasta que la encontramos poseída y tenemos que salvarla. Pero vayamos por partes. Después de matar unos cuantos pájaros y darle a lo loco en este puto piano, nos toparemos con esta tipa que tiene pinta de desayunar cigarros con Monster y que nos tiene de Super King. Y como quedó claro, Harry puede ser buen padre, pero no lo suficiente como para cuestionar las cosas que le pide una tipa con esta pinta. Después de hacer un puzzle muy evidente, conocer a la waifu del juego, que es la poderosa Lisa, salvar a este tipo con traje que si bien merece morir el hijo de la, es necesario para tener el final verdadero. Rociar a Civil cual otaku mugrosa, toparnos con el plot de que Cheryl era Lisa y como sorpresa de nadie, Dahlia resulta ser la mala y solo nos está utilizando para traer el mal encarnado a la tierra y chingaderas de ese estilo. Presenciar la transformación de Lisa, que si bien siempre fue un monstruo, no fue sino hasta sentir soledad y la tristeza vemos su dolor. Escena acompañada de una de las canciones más tristes que he escuchado jamás. Perdonen, siempre que veo esta escena me toca en lo más profundo, pero será mejor continuar. Peleamos con un demonio en una pelea que se define como derrotamos esta cosa, salí del puto averno. Alessa nos entrega una bebé que no es otra cosa sino ella misma, mostrándonos que quiere tener otra oportunidad. Harry y Civil escapan y vemos como Lisa arrastra a Hoffman, demostrando que los monstruos en el pueblo son conscientes como el pueblo mismo. Esta temática se abordará en juegos posteriores. Como dijo mi amigo Jack el Destripador, vamos por partes. Silent Hill es un pequeño pueblo dejado de la mano de Dios, donde una iglesia con una suerte de base cristiana hace de las suyas en su talante de traer al mundo a su aclamada deidad llamada Samael, con la esperanza de tener una época de prosperidad terrenal y divina en donde todos morimos y los demonios abundan en la tierra. Se sabe que las mujeres de la familia Gillespie nacen dotadas de poderes psíquicos, pero Alessa, la hija del actual líder del culto, es única en su clase. El poder psíquico que ella posee es algo que nunca se había visto antes. Y tanto es así que su madre sabe que ella es un receptáculo en condiciones psíquicas óptimas para atraer a Samael, que en palabras de Dahlia, este será el dios que salvará a los pecadores. Las condiciones para que este dios pueda nacer es que la portadora esté llena de odio y de traumas, lo que hará que ésta sea más sensible a la energía psíquica, lo que llevó a que Alessa sufriese de diversas torturas por parte de su madre en los primeros años de su vida. En una de tantas sesiones de tortura, Dahlia quema a Alessa y esta usa sus poderes para defenderse, así que quema toda la casa y logra dividir su alma en dos, una que es Alessa y otra una bebé que Harry junto a su esposa encontraría abandonada y que 7 años después regresaría a Silent Hill, atraída al pueblo por un ritual hecho por el culto para que el alma de Alessa estuviera completa y así se pueda traer a Samael al mundo. Como se ha mencionado antes, la narrativa de este título se expone de una manera críptica e implícita y de una manera que resulta muy interesante. No es bajo ningún precepto un detrimento al juego en general, todo lo opuesto. Hace que este título se distinga de otros similares del survival horror y a su vez hace de este aspecto el sello de la gran saga que terminó siendo Silent Hill. El mundo de Silent Hill necesita que prestes atención, detalle y cuidado con su contenido para poder desmenuzar el contenido de la trama, siendo el caso que para obtener el final bueno debes haber buscado hasta el último rincón de este mundo. Además, hay ciertos eventos como un libro en la escuela, la escena secreta del hospital, el escrito de un libro en la pesadilla de Alessa, etc., que solo se aparecen una vez has explorado objetos y escenarios de una manera específica y total. Esta dimensión críptica y profunda queda en evidencia también con la inclusión de las cintas VHS, que vas revelando mientras avanza el juego con los distintos televisores que vas encontrando. Estas cintas te irán brindando poco a poco con el trasfondo de Alessa luego de haber sido internada en el hospital, fruto de las heridas provocadas por su madre, quien se hallaba totalmente inmersa en traer a Samael a este mundo al punto de sacrificar la integridad y el amor de su única hija hacia ella. Como añadido a lo susodicho, cabe decir que, como hemos expuesto, el gran eje central de la narrativa y el que funciona como piedra angular de todo este universo que es Silent Hill es el catalizador endocéntrico que es Alessa. El mundo y todo lo que nos rodea surge desde una materialización psíquica de la mente de ella. Sus oscuras vivencias de marginada en el colegio, su época de haber estado interna crítica en el hospital, los días que pasaba en el parque de atracciones, todos esos mundos y recuerdos de Alessa para con el mundo cobran vida, pero ahora desde su propia psique fragmentada y dañada. Recordemos pues que Alessa no es más que una infancia fragmentada y los mundos de pesadilla que ahondaremos son un testimonio de aquella herida y fragmentación.
La fijación que Alessa tenía con los insectos se refleja en algunos de los jefes que encontraremos y en los escenarios que remontan a su habitación, donde podemos ver explícitamente esto, a saber, su afición por los insectos. Por otro lado, el miedo y la herida del trauma, fruto de haber sufrido bullying escolar cuando pequeña, se dejan entrever en el cómo se proyectan las criaturas infantiles hostiles que encontraremos en la escuela, que creemos remontan a la torcida visión que Alessa tenía hacia sus compañeros. Y así podemos extendernos en el diseño de niveles y monstruos para poder desarrollar este punto, cosa que haremos más adelante. De momento tengan presente lo siguiente: todo el mundo de Silent Hill, desde el eje narrativo, sea en personaje o en el modo mismo de articular esta historia, se basa en que Alessa es un gran y omnipresente elemento endocente. Alessa es el núcleo de esta historia y es gracias a esta que el mundo de Silent Hill cobra vida, metafórica y literalmente hablando. La banda sonora y el diseño de sonido de Silent Hill es obra y orgullo del mítico Akira Yamaoka, quien en ese entonces, 1999, ya con 6 años de experiencia haciendo música para videojuegos en Konami, participó en el proyecto de Silent Hill, porque según él, era el único que podía hacer ese trabajo. Ole tú y tus santos huevos. Pero razón no le faltaba, hizo un muy buen trabajo. La dirección de sonido de Silent Hill se caracteriza por poseer un gran ápice atmosférico e industrial. Es característica la constante presencia de sonidos metálicos, chirridos sintetizados atiplados, ritmos reiterativos y persistentes que inundan la presencia sonora del juego. Esto es aplicable tanto como para las canciones presentes en el juego, como para la atmósfera y sonidos característicos de los monstruos y ambientes. Y para muestra, el icónico sonido de la radio, que será casi como un compañero omnipresente en nuestra aventura. Uno muy estresante, por cierto, pero que posee una utilidad brutal. Cabe mencionar, además, lo minimalista que resulta el diseño de esta banda sonora. Casi todas las canciones no pasan de poseer solo 3 instrumentos por pista, o a veces solo 2, repitiendo un motivo melódico bastante simple hasta el hastío, y jugando con las dinámicas del sonido en cuestión de maneras curiosas, incrementando la intensidad del sintetizador, haciendo más estruendosa la percusión, cambiando la textura del sonido, aplicando distorsión hasta que el sonido no sea más que una lata chirriando estruendosamente en el quinto círculo del infierno de Dante. Una experimentación brutal. La intención y motivaciones de este diseño sonoro no es otro sino el de atormentar y estresar al jugador, atacando directamente al sentido de peligro de la psique de este. Esta sirve para hacerlo sentir inseguro o estresado. La banda sonora aumenta su intensidad y volumen en situaciones de peligro y no disminuye cuando una amenaza mayor aparece. Por el contrario, esta se hace más fuerte en estas situaciones y queda más en evidencia que estás en peligro. Si a este diseño sonoro le sumas los planos de cámara, el concepto artístico de los monstruos y la atmósfera que rodea el juego, hacen que el temple anímico en general del juego adquiera un cariz muy hostil y a veces misterioso, y hace de la experiencia en general una verdadera prueba de nervios y voluntad. Respecto al sonido de armas, sangre, quejidos de monstruos, suspiros y ruidos varios, solo queda mencionar que su diseño está muy bien planeado y cumple con su cometido en ambientar y sumergirte en la experiencia. Los genios detrás del brutal y original diseño artístico de este juego son Masahiro Ito como diseñador de criaturas, Masashi Tsuboyama como diseñador de fondos y Takayoshi Sato como el brutal talento visual que pudo dar luz a las escenas CGI del juego, totalmente por su cuenta, en donde hizo especial énfasis en recrear las expresiones faciales de los personajes que el motion capture de la época no podía capturar. A esta intención le metió cientos de horas de trabajo solo por su cuenta. De verdad es impresionante que para 1999 puedas tener un resultado como este. Por si no ha quedado claro, Silent Hill es bastante experimental cuando se trata de ponerse artísticos. Si no quedó en evidencia esto con la naturaleza del diseño sonoro y con el formato de la narrativa e historia misma, quedará más que demostrado con el apartado estético y la dirección de fotografía. Silent Hill, desde una perspectiva cromática, hace uso de una paleta de colores bastante fría, opaca y monótona, siendo la excepción a esta frialdad las tonalidades de la sangre y el
al óxido, que serán muy presentes en los mundos de pesadilla y al final del juego. Más adentrado el juego, este irá poniéndose cada vez más oscuro y con contrastes más realzados, características de los flujos de la conciencia materializada de Alessa, a saber, el hospital, la escuela y el escenario de pesadilla final. La implementación de la niebla y la oscuridad densa en el apartado estético es brutal. Añade una cuota de incertidumbre importante al apartado visual, y a la vez es una manera muy curiosa de afrontar el hecho de que estás usando un hardware con muchas limitaciones gráficas. Otro punto importante en la dirección artística de Silent Hill es el uso de los espacios liminales, tanto desde una perspectiva de diseño de niveles como desde una mirada fotográfica. El concepto de liminalidad y de espacios liminales refiere a aquella instancia de incertidumbre o límite entre un sitio y otro. Es ese espacio preciso de transición entre aquello que es familiar y aquello que no lo es. Es una suerte de valla inquietante para referirse al espacio si se quiere. Según la sacrosanta Wikipedia, la liminalidad es aquel estado de apertura y ambigüedad que caracteriza la fase intermedia de un tiempo-espacio en 3 dimensiones. Silent Hill hace uso de esto en la fotografía y las locaciones que utiliza. Salas de espera en hospitales y constantes calles inconclusas que pareciesen llevar a un lugar similar, pero a la vez no. Es a través de la constante incorporación de esta incertidumbre familiar, algo que caracteriza desde un foco de diseño de niveles y estético a este título. No solo eso, sino que Silent Hill aprovecha e incorpora este concepto de incertidumbre y liminalidad a la fotografía, los planos y las composiciones visuales, con variados puntos de fuga en un mismo plano, la alternación vertiginosa entre un plano cenital a uno en tercera persona mientras se utiliza un traveling bien jodido y dinámico que no te deja tranquilo. Los cambios de encuadres constantes y la experimentación de ciertos planos subjetivos son un componente que no pasa inadvertido y hacen de la fotografía y el montaje de este título un verdadero acierto en lo que a inquietar y desconcertar respecta. Cabe mencionar además que en un plano general del juego, como por ejemplo en una avenida, en un pasadizo o en un corredor de un hospital o en la sala de clases, la presencia de 2 o más puntos de fuga a la vez, sumado a la colisión agresiva de los vértices en el plano, puede añadir aún más a esta cuota de liminalidad que caracteriza este tipo de fotografías. El encargado de programar, diseñar los niveles y enemigos fue Hiroyuki Owako, brindando al título esa cuota de exploración tan rica en profundidad característica del juego. Silent Hill busca hacerte sentir inseguro, tenso y asustado, con muchos recursos que tiene a su disposición, pero uno de ellos, que no es tan mencionado, es el uso que hace sobre los espacios liminales. La mayoría de locaciones de los que el juego hace uso, tales como pasillos, calles, avenidas y demás lugares de paso que, si bien podemos reconocer como familiares y cotidianos, también no del todo. La mayoría de estos lugares frecuentes y usuales poseen caminos inconclusos, arquitecturas torcidas y repetitivas, y por último, puntos de fuga sin un final concreto. Veré que donde vayamos tengamos la ilusión de tener múltiples caminos, pero muchos de estos no llevan a ninguna parte, o peor aún, lleven a salas que solo están atascadas de monstruos, que esto desde una perspectiva psicológica se puede entender como instancias que solo aportan dolor. Ahora, esto va muy de la mano con que podamos empatizar con el dolor y la ausencia de Alessa, como también aporta a que a la hora de jugar no puedas nunca sentirte seguro del todo. De aquí que el backtracking no cumple su función de ser solo molesto y tedioso por lo que implica, sino también que genera esa incertidumbre e intentar saber qué es lo nuevo que te puede esperar en tu siguiente paso por un pasillo. Aquí el diseño de niveles y el apartado artístico van de la mano para poder inducir un efecto armoniosamente disonante en lo que sensaciones respecta. El juego utiliza a lo largo de su extensión una constante alternación entre escenarios normales, o al menos lo más normal que se puede ser en un pueblo lleno de neblina donde no hay nadie en la calle, a escenarios de pesadilla o dimensiones oxidadas como se le ha acuñado en el fandom. La exploración y dirección de estas dos zonas mencionadas se caracteriza por su total divergencia la una de la otra. Las zonas oxidadas priorizan una estructura reducida en el espacio, con un ápice casi claustrofóbico, donde la atención al detalle y al backtracking fuerte son imperiosos. En estas zonas, los acertijos, los enemigos y la atmósfera sonora pesadas abundan. De esta manera, las zonas oxidadas se posicionan fácilmente como los fragmentos de mayor estrés y peso emocional del juego. En cambio, las zonas normales son amplias en espacio, no están repletas de enemigos y poseen una atmósfera sonora más tenue en intensidad y en diseño. Las zonas oxidadas nos infieren que son las instancias del inconsciente de Alessa, deformado y distorsionado por la psique para que Alessa no tenga que lidiar con ello directamente. Por otro lado, las áreas libres de óxido, si bien no son zonas seguras, tampoco son tan asfixiantes como estas zonas de óxido.
Los monstruos, jefes y demás entidades que nos vamos encontrando a lo largo del juego no tienen un fin meramente estético, sino que cada uno de ellos tienen una simbiología y correlato estrechamente relacionado con Alessa, tal como el juego nos indica cuando se hace referencia a la naturaleza de las dimensiones psíquicas causadas por traumas. Entre los monstruos comunes podemos encontrar a variedad de enemigos que están fuertemente relacionados con eventos o situaciones traumáticas para Alessa, como serían los perros del mundo oxidado, los niños de la escuela que tienen cuchillos. Las enfermeras y doctores que encontramos en el hospital podrían representar los temores más puros de Alessa, que sentía cuando se encontraba en tratamientos intensivos, ya que esta no percibía preocupación sincera por la mayoría de los trabajadores del hospital, a excepción de Lisa, claro está. Estas figuras de corta estatura pueden ser la representación de cómo percibía a sus compañeros de escuela, o tal vez una remanencia de la indefensión que Alessa sentía frente al bullying escolar que sufrió. Esta suerte de hombre rana que tal vez podría simbolizar el miedo o recelo que le provocaban los adultos a Alessa, miedo provocado quizá por la mala relación con su madre. Lo curioso a la hora de analizar el diseño de los monstruos del juego es ver entidades que en principio no están relacionadas con eventos desagradables. El lagarto, los pterodáctilos, las cucarachas, las mantis, el ciempiés, las polillas y las mariposas son la representación de eventos agradables e importantes en la vida de Alessa. Lo curioso de los enemigos insectos es que si bien son hostiles, no están deformados como si lo están las criaturas humanas. Los enemigos insectos solo son grandes. Esto cobra sentido cuando llegamos a la habitación de Alessa al final del juego y vemos su cuarto repleto de libros y demás elementos con insectos, evidenciando cómo estos eran algo que le agradaba y le entretenía a ella en su infancia. De aquí que estos tengan esta presencia en casi todo el juego. El lagarto y pterodáctilo son de cuentos que le contó Harry a Cheryl cuando era más pequeña, demostrando que lo lleva en ella como un recuerdo importante. La más interesante de todas estas manifestaciones de la psique de Alessa es sin lugar a dudas la imagen de Lisa. Lisa era una enfermera que estuvo al cuidado constante de Alessa cuando ésta llegó por las quemaduras sufridas por el incendio. Lisa miraba cómo esta niña se mantenía con vida a pesar de ver cómo pasaba días enteros desangrándose. Además, fue testigo de cómo aparecían insectos en la habitación de Alessa, a pesar de que ventanas y puertas estuviesen cerradas. Y por último, presenció cómo los baños rebosaban de sangre y bilis sin ningún motivo aparente. Esto por supuesto le provocaba tanto terror a Lisa como para querer abandonar el hospital, pero la preocupación sincera que ésta sentía por Alessa y el miedo por el culto le impedía dejar el hospital. El culto, al ver las intenciones de Lisa por abandonar su trabajo, la mandan a silenciar por el miedo de que ésta los delatase. Lo intrigante del caso es que ella regresa a la vida por las memorias de Alessa, siendo la única entidad de la psique de Alessa en el juego dotada totalmente de humanidad. Esto puede ser ya que Alessa la recuerda como la primera persona que se preocupó de manera honesta por ella. Por esta razón es que cuando la vemos siendo corrompida por el óxido, la escena tiene un impacto tan desgarrador. Presenciamos como una entidad que Alessa recordaba con tanto cariño y que nos ha demostrado humanidad a lo largo del juego se transforma en un monstruo. Pero más curioso aún es que Lisa, siendo un monstruo, no busca hacernos daño a nosotros o a Alessa, sino que busca específicamente a Hoffman, que es el responsable directo de su muerte. Este suceso construye una capa de profundidad sobre los monstruos en Silent Hill, dando indicios que estos son conscientes sobre sí mismos y su condición de anomalía. Este punto se abordará con mayor profundidad en el Silent Hill 2. Corre el año 1999. Los videojuegos ya comienzan a ganar terreno en la industria del entretenimiento y cada vez comienzan a generar más ganancias, lo que significa que ya hay más presupuesto, pero aún no tanto como para costear actores de voz profesionales y con una calidad tan alta como la de hoy en día. El doblaje de Silent Hill 1 cumple mucho con los estándares de calidad de la época. Quiero decir, puede que no sea el mejor trabajo que puedas ver en términos de doblaje, pero es bastante decente, si bien está de lejos del doblaje de Resident Evil y el Jill Sandwich, por mencionar alguna intervención ridícula, pero tampoco negaremos que en ocasiones llega a ser muy memeable. En síntesis, decente para los estándares de la época. En el apartado de jugabilidad, cabe mencionar lo usual cuando se habla del survival horror de los 90 y principios de los 2000, a saber, la movilidad que se sustenta en los típicos controles de tanque, pero con movilidad aumentada en el caso de este título. Si no sabes lo que son los controles tanque, te haremos un rápido recuento. Pulsar hacia adelante siempre hará que tu personaje avance, y pulsar hacia atrás hará que tu personaje retroceda, sin importar cuál sea el plano, enfoque y posición de la cámara actual, contrario a los
controles de palanca y los controles en perspectiva más modernos. Pulsar izquierda y derecha hará que tu personaje rote para maniobrar en la dirección indicada. El abordaje que Resident Evil usó de este sistema de movimiento es característico y cimentó lo que sería el esquema de los controles de tanque tradicionales. Pero en el caso de Silent Hill, este esquema tradicional de tanque tiene unas mejorías que lo hacen mucho más cómodo y versátil a la hora de maniobrar. Estas mejorías mencionadas constan de los siguientes 3 elementos. Primero, la incorporación de un movimiento lateral al pulsar L1 y R1 respectivamente. Esto hará que tu personaje se mueva lateralmente hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que lo hace más eficiente a la hora de movilizarte, sin tener la constante necesidad de andar girando cada vez que quieras moverte. Este movimiento lateral cuenta con las opciones de sprintar mientras lo realizas. Segundo, la posibilidad de poder moverte hacia atrás y hacia adelante mientras apuntas. Esto implica un gran avance en el sistema de movimiento que habían cimentado los títulos de Resident Evil, en el cual a la hora de apuntar quedabas totalmente imposibilitado a moverte, lo que invitaba a un posicionamiento más táctico a la hora de jugar. En el caso de Silent Hill, la incorporación de esto sacrifica un poco la tensión debido a que no estás totalmente indefenso e inmóvil en situaciones de combate, pero suma para poder estructurar un combate mucho más pulido. Y tercero, el mítico brinco de bailarín de ballet que Harry Mason puede hacer hacia atrás. Aparte de lo cómico que puede ser esta implementación, resulta extremadamente útil en los encuentros con ciertos personajes y en especial con el jefe lagarto del colegio. Todo lo mencionado aplica al apartado de movilidad en el título. A nuestro parecer, es la forma más depurada que hemos visto del mítico esquema de tanques en los videojuegos y en el survival horror en general. Cosa que, si bien puede sacrificar un poco la sensación de indefensión, aporta una fluidez en el movimiento impecable. Ahora bien, hablemos del sistema de combate. En este apartado tenemos sentimientos encontrados. A ratos el combate a melee se vuelve en extremo repetitivo, monótono y bastante explotable con ciertos enemigos una vez encuentras el hacha a 2 manos, por cierto. Además de eso, el sistema de apuntar y disparar en este juego funciona solo cuando le da la puta gana. En ocasiones te encuentras a menos de 1 metro de un enemigo y al juego le pareció que fallarías el disparo por algún motivo. Y ahí tienes 6 balas a la basura. Y esto no es un error poco común. Jugando Silent Hill te darás cuenta de que esto sucede con muchísima frecuencia y eso es una gran falencia. Ahora bien, podríamos argumentar que debido a la buena movilidad que el juego te brinda, te quitan esa sensación de seguridad y confort al implementar un sistema de combate deficiente a sabiendas, cosa que bien podría ser cierta y ser un punto bastante sólido, si no fuera por lo ridículo que puede ser a ratos, haciendo que no puedas confiar mucho de los indicios que el juego te da de que el disparo que estás por realizar es un tiro seguro. Pero bueno, queda a tu criterio si esto es una buena medida o solo un fallo en el sistema de armas a distancia. En nuestro caso, consideramos este aspecto un gran detrimento al juego en general. Aunque siendo justos, el juego solo cuando se trata de peleas con jefes pone su énfasis en el combate. En ningún momento este te incentiva a que te enfrentes a enemigos. Perfectamente puedes pasar el juego solo luchando contra los jefes. El mundo te provee de armas y métodos para luchar, pero a la larga no saldrás muy bien parado cuando de luchar contra jefes se trate. Sobre todo si estuviste gastando balas a lo pelotudo a lo largo del juego. Lo más seguro es asegurarte con las armas cuerpo a cuerpo y hacer uso de ellas solo cuando sea necesario para avanzar en alguna sección. Cabe decir que este título pone una especial importancia en la santa trinidad de los survival horror clásicos. Esta trinidad es acertijos, exploración y administración de recursos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, baby. Nada que decir en este apartado más que la Santa Trinidad está implementada de manera exquisita. Los acertijos en este título son desafiantes, pero intuitivos. No son injustos en su entrega y estructura. El hecho de que el juego alterne entre zonas abiertas y zonas cerradas cuando se trata de las pesadillas hace que el balance entre exploración a lo loco y la atención al detalle y al backtracking posea un equilibrio idóneo. Y por último, tienes que dedicar una buena porción de tu tiempo y estrategia a utilizar tus recursos de manera óptima. A nuestro parecer, este título se disfruta más cuando se juega en difícil. No por ser un mamador de lo tryhard, sino porque es en esta dificultad donde más salen a relucir los aspectos que hemos mencionado. La dificultad más alta del juego jamás llega a ser ridícula o forzosamente rebuscada, y tampoco te perdonará tus fallos de manera considerada. Es un punto medio brutal exquisito. Y bueno, si solo quieres disfrutar de la historia y la atmósfera en un nivel relajado, siempre tienes la dificultad fácil para pasar un rato
violardísimo. Y por último cabe mencionar que las batallas de jefe son bastante interesantes, sobre todo la primera, con el lagarto en el colegio. Esta involucra que explores bien el escenario del colegio para tener una pista de cómo derrotarlo, ya que en uno de los libros se da un indicio de su debilidad. Es curioso como este diseño de nivel más proactivo, que requería que le pusieras algo de pensamiento táctico a la pelea y a la vez recuerdes lo que ha pasado en tu exploración para poder derrotar al jefe, no se repita en ninguna batalla del juego ni en ninguna otra entrega del Team Silent. Es bastante curioso si nos preguntas, aunque este punto se puede explicar fácilmente debido al constante cambio de dirección que tuvieron todos los títulos de Silent Hill. El director y el diseñador de niveles jamás fueron los mismos en ningún título. Ahora bien, como dijimos, las batallas contra los jefes son una delicia, a excepción de la batalla final, que se resume en lo siguiente: equipa el rifle y dispara como condenado apenas comience la pelea. Si a usted el jefe lo lastima, usted debe consumir todos sus objetos de salud para curarse antes de que éste le mate. Y eso es todo. Repita el proceso. Si te quedas sin balas de rifle o sin objetos para curar, bueno, hasta acá llegaste, papá. Porque esquivar estos rayos de mierda es literalmente imposible, no importa cuál sea tu patrón de movimiento. En serio, lo hemos probado todo y hemos visto speedruns y sí, no se puede, papá, no se puede. Este punto se hace aún más explícito si vas por el final bueno más, o good plus, como dirían los mamadores interlingüísticos, donde el jefe final aguanta casi 3 veces más que el del final malo y el final normal. Si por algún motivo te quedaste sin balas para esta batalla y se hace literalmente imposible que puedas vencer al jefe final, el juego tiene un sistema anti-softlock bastante anticlimático. Lo único que tienes que hacer es quedarte sin balas antes de la pelea o en la pelea misma y disparar con todas tus armas para mostrarle a Samael, una entidad con capacidad destructiva sin parangón, que no tienes balas. Este se autodestruirá para hacerte el favor. Al final igual no era tan mal tipo este dios. Así que sí, es bastante anticlimática y perezosa la manera en la que abordaron este mal diseño de jefe los desarrolladores, que se limitaron a un simple apunta y dispara y cúrate a lo loco. No hay nada de táctica ni variabilidad en el ataque y movimiento que el jefe realizará. Literalmente solo se queda casi estático cual piñata esperando que lo revientes con tu pólvora y ya está. Esto cuando hablamos de Samael, que es el jefe final del final bueno. El final normal y el final malo, el jefe literalmente no se mueve en toda la pelea. Una mejor solución a este dilema habría sido tal vez incorporar más ataques, hacer que el jefe quede vulnerable luego de algún patrón de ataque en específico, y que estos se puedan esquivar con un buen sentido del ritmo y reflejos decentes, no sé, algo un poquito más denso de lo que fue el resultado final tal vez. Pero bueno, siendo imparciales, el juego tiene aciertos por montones y unas pequeñas fallas aquí y allá que no lograrán sacarte de la experiencia si eres justo, por lo que te espera una experiencia jugabilística muy bien cuidada, original y excelentemente planificada en general. Una verdadera delicia de título que sí se vale la fama que le precede, si nos preguntas. En síntesis, pensamos que Silent Hill 1 es un título sólido, subversivo y por extensión original e innovador que tiene un montón de aciertos y puntos novedosos para la industria de videojuegos de terror. Este título brindó abordajes únicos para su época e introdujo nociones más inconscientes e íntimas hacia la construcción de mundos y narrativa misma, cosa que en perspectiva histórica no se había hecho jamás hasta ese punto. Como toda buena obra, posee sus altos y bajos, y cada uno de estos han sido cubiertos en este video. Si bien algunas animaciones CGI y diseños de niveles y jugabilidad no han envejecido bien y se han vuelto un poco predecibles y monótonas, este juego sigue aguantando el paso del tiempo y sigue resultando una obra sólida de la cual disfrutar hasta el día de hoy. Sin más que decir, esperamos que este análisis de un título que nos ha brindado tanta alegría, recuerdos variados y pajas mentales de todas formas y colores te haya brindado una perspectiva nueva y fresca del juego y de su desarrollo, aunque haya sido solo en uno que otro punto pequeñísimo. Y bueno, esta fue la primera entrega de ensayos de la saga de videojuegos Silent Hill que haremos. Nos vemos en la siguiente entrega. Ah, por cierto, ¿has visto una niña pequeña por aquí?
aunque aún continúa siendo un misterio y queda preguntarnos qué quiso decir el director del juego, el mismísimo Keiichiro Toyama. ¿Qué quiso decir en este plano con este enigmático diálogo? ¿Era acaso una declaración de intenciones refiriendo a la literatura de Lewis Carroll tal vez? ¿O quizá una referencia a la filosofía hegeliana y kantiana con preceptos del psicoanálisis lacaniano que nunca se habían visto en el videojuego? ¿Quería inferir tal vez que los monstruos tenían una conciencia autónoma creadora en sí mismo que se rige por unos parámetros fenomenológicos que no somos capaces de asir ni comprender como tales? Have you seen a little girl anywhere? Have you seen a little girl? Have you seen a little girl around? Have you seen a little girl anywhere? Have you seen a little girl around? Seen a little girl anywhere? Have you seen a little girl anywhere?